El Teatro Goffard está en silencio, excepto por el cambio ocasional de tu compañero investigador de la Fundación. Ustedes dos están solos y se les ha asignado la tarea de transcribir las actuaciones de SCP-6373. Leíste el archivo, entendiste el informe e incluso te dijiste a ti mismo que estás preparado para presenciar cualquier espectáculo obsceno que esté a punto de comenzar, pero nunca has experimentado a SCP-6373 de primera mano. Es tu primera vez, reemplazando a otra investigadora que se lesionó durante una de las actuaciones. Esperas que no haya sido nada grave. Las luces parpadean apuntando al escenario principal. El olor a podredumbre es casi abrumador ahora. Juras ver una familia de ratas corriendo debajo de tus asientos de primera fila. Las cortinas se abren, revelando nada. Esperas que alguien salga de detrás de la cortina, pero el escenario está vacío. De repente se escucha un fuerte crujido desde arriba y 4 marionetas rotas, mal pintadas y completamente trastornadas caen del techo. Sus cuerdas son ligeramente visibles y sus movimientos fluctúan entre movimientos rápidos y bruscos y movimientos lentos y pesados. El de la nariz larga comienza a hablar con voz alta y aguda, preguntando a la audiencia desolada si están listos para el espectáculo. Empiezas a preguntarte cuándo se activarán las cosas y realmente consolidarás el estado de esta anomalía como un objeto aterrador. Durante los primeros 5 minutos el espectáculo no es tan malo. Los títeres cantan y bailan un poco espeluznantes, pero no están haciendo nada malo. Al menos eso es lo que piensas hasta que el de la nariz larga blande un bate de béisbol y aplasta salvajemente al más pequeño y redondo hasta convertirlo en pulpa, salpicando entrañas y tripas por todo el teatro. Y solo empeora a partir de ahí. Bienvenido al Teatro Goffard, el hogar de SCP-6373, cuyo nombre en código es peste escénica por quienes lo investigan. SCP-6373 se refiere a una colección de 4 marionetas de papel maché, cada una de aproximadamente 1 metro de altura y completa con cuerdas adjuntas. Estos títeres emiten constantemente un hedor repugnante y podrido, aunque la Fundación ha llegado a la conclusión de que este olor no es anómalo en absoluto. SCP-6373 obtiene sus propiedades anómalas alrededor de las 6 p.m. todos los días, siempre que estén ubicados dentro del Teatro Goffard, un edificio ubicado en la ciudad de Reading, en Pensilvania, que es donde la Fundación eligió contener los 4 objetos. Si SCP-6373 no está dentro del Teatro Goffard, en su lugar comienza a descomponerse, pudrirse y deshacerse en un apestoso y maloliente desastre de materiales de títeres. Pero, ¿qué sucede cuando SCP-6373 adquiere sus propiedades anómalas? Los títeres obtienen sensibilidad, movilidad e inteligencia limitada, aunque los intentos de comunicarse con SCP-6373 fuera de sus actuaciones han fallado. Lo sentimos, no hay registros de entrevistas a marionetas. Luego se dirigen al escenario principal del Teatro Goffard y organizan un espectáculo de marionetas. Toda una actuación, ¿no es dulce? No realmente. Las actuaciones de SCP-6373 son notoriamente brutales, impredecibles y aterradoras, tanto así que la Fundación ha ofrecido servicios de asesoramiento al personal de escasos recursos obligados a vigilarlos. Así es, debe haber al menos un observador en el Teatro Goffard para presenciar la actuación de SCP-6373, o los títeres caen al suelo y comienzan a descomponerse nuevamente. Después de su actuación, los títeres pierden toda sensibilidad hasta las 6 p.m. del día siguiente, cuando se repite el proceso. Pero hablemos de SCP-6373 en sí mismos. Estos títeres tienen mucho carácter. Tienes a Pierre, SCP-6373-1, el personaje principal de las actuaciones, a quien le encanta abusar verbal y físicamente de sus compañeros de madera. Gluton, SCP-6373-2, es una cabeza grande e incorpórea con la boca abierta que habla solo en declaraciones de una sola palabra y gemidos profundos y guturales. SCP-6373-3 es una pequeña bola redonda gris conocida como Ami, que permanece en completo silencio durante las actuaciones a pesar de ser la marioneta abusada por los demás con mayor frecuencia. El títere SCP-6373-4, Jack, es un payaso de cuello largo que actúa como el relevo cómico del grupo. Pero antes de profundizar en las horribles actuaciones de estas entidades, hablemos del Teatro Goffard.
El teatro fue inaugurado en 1860 por el inmigrante francés Timothy Goffard, con el propósito de presentar obras de teatro, actuaciones musicales y espectáculos de marionetas que presentaban a SCP-6373. Los títeres fueron diseñados por el propio Goffard y fueron enormemente rentables y populares entre los niños de Reading. Si bien no se sabe si SCP-6373 poseía sus propiedades anómalas durante la ejecución original de las actuaciones, la Fundación no cree que las tuvieran, y por lo demás eran títeres comunes controlados por titiriteros. Desafortunadamente, el Teatro Goffard no fue construido para durar. En 1884 cerró sus puertas después de una batalla legal entre Goffard y su esposa Cynthia, quien arrasó en los tribunales. Cynthia fue acusada de robar dinero del teatro, de lo que ella se defendió diciendo que Timothy no solo le era infiel en su matrimonio, sino que también abusaba física y verbalmente de ella. La demanda terminó en divorcio y en una carta siniestramente escrita a Cynthia por Timothy. Te escribo con mala salud y con toda la alegría minada de mi vida. Que la desgracia te persiga hasta el final de tus días. No volveré a construir aquello por lo que había pasado 2 décadas de mi vida trabajando. Solo puedo agradecer a la gracia de Dios que el edificio haya quedado vacío, ya que no podría soportar verlo en manos de otro hombre. Quiero volver a actuar y ver a los niños sonreír. Mi felicidad estaba tan ligada a la de ellos. Una semana después, Timothy Goffard desapareció por completo. 4 meses después, Cynthia Goffard supuestamente murió por causas naturales. En 1887, la organización precursora de la fundación, la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura, o ASCI para abreviar, descubrió a SCP-6373 dentro del teatro y documentó sus propiedades anómalas poco después. SCP-6373 tenía una audiencia cautiva y la contención persistió mucho después de que la ASCI se hubiera asimilado a la Fundación SCP. Y ahora podemos llegar a la parte que todos han estado esperando: las actuaciones mismas. La Fundación ha mantenido un registro de todas las actuaciones de SCP-6373, pero estas son algunas de las más notables. La primera actuación de SCP-6373 en 1887 involucró dispositivos de iluminación alrededor del teatro que se encendieron colectivamente varios minutos antes del espectáculo, así como un ligero acompañamiento de piano que se originó de una fuente desconocida. El contenido del espectáculo era simple. Pierre rescató a una princesa, una Jack disfrazada de un dragón interpretado por Gluton. Los investigadores observaron varios momentos en los que uno de los títeres tuvo dificultades para mantener la postura y moverse, y a menudo tuvo que hacer múltiples intentos para levantar las extremidades. Estos momentos aumentaron con frecuencia en el tiempo. En 1895, los títeres realizaron un espectáculo sobre un atraco a un banco que salió mal. Pierre decidió que Amy fue quien alertó a la policía sobre su crimen y pasó el resto de la actuación regañando y abusando de la pequeña marioneta, específicamente por traicionar su confianza y romper el vínculo que habían compartido después de años de trabajar juntos, según Pierre. Los títeres usan a Amy como una pelota de fútbol, pero su juego rápidamente se convierte en un concurso para ver quién puede patearla más fuerte. Se nota que Amy llora en silencio durante todo esto. En 1916, los títeres representaron una pieza del periodo de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en una granja propiedad del esposo Pierre y su esposa Amy. Pierre, molesto porque sus cultivos fueron destruidos por la guerra en curso, le pide apoyo a Amy, pero el títere permanece en silencio, incluso cuando los gritos de Pierre se vuelven más fuertes y frenéticos. Pierre luego traslada la culpa de la destrucción de la cosecha de la guerra a la propia Amy. Afirma que Amy nunca más será dejada salir de la casa. Se escuchan sonidos de guerra y sufrimiento humano en todas partes. En 1922, los títeres repitieron su primera representación sobre la princesa y el castillo, excepto que esta vez los títeres sonaron mucho más enojados en la entrega de sus diálogos, y sus movimientos se describen como ráfagas frenéticas entre momentos en los que no hacen nada más que colgar inertes. Pierre le grita a Gluton por una actuación aparentemente pobre como la princesa, y cuando la marioneta finge hacerse la muerta, Pierre dice específicamente: "Así no es como se siente estar muerto". En 1938 los títeres intentaron realizar una rutina de comedia, pero rápidamente descubrieron que sus movimientos lentos y no sincronizados estaban causando problemas con el ritmo y la eficacia de su actuación. Pierre se sintió frustrado y blandió una manguera contra incendios de utilería que roció a los compañeros títeres, haciéndolos gritar cuando la pintura se escurrió y se astillaron. Los gritos que se escuchaban por todo el teatro eran notablemente
exclusivamente femeninos. En 1952, Pierre interpretó un dúo de piano con Jack, quien no pudo quedarse quieto o callado durante todo el acto. El molesto Pierre procedió a golpear salvajemente la cabeza de Jack contra el piano hasta que se abolló y su mandíbula se separó por completo. El títere Jack comenzó a soltar un repugnante líquido amarillo por la boca. Pierre fue a buscar a Amy y obligó a la pequeña marioneta a sentarse en el líquido, mientras Jack se retorcía de dolor. Si bien el daño sufrido por los títeres durante cada actuación se curó y restauró al día siguiente a través de medios anómalos, la mandíbula de Jack nunca se reparó y continuó filtrando líquido durante la contención de la anomalía. La actuación de 1958 duró solo 2 minutos y presentaba a Pierre intentando dar una clase de arte. El lienzo de Gluton mostraba las palabras "abre dentro", lo que por alguna razón enfureció lo suficiente a Pierre como para terminar la actuación por completo y sacar a los títeres del escenario. Durante las siguientes 24 horas, una voz masculina no identificada gritó y maldijo desde detrás de la cortina del escenario, arrojando objetos y golpeando las paredes. No se percibió la fuente, y no se pudieron encontrar instancias de SCP-6373 dentro del teatro hasta el día siguiente a las 6 p.m., cuando resurgieron por la parte de atrás y actuaron como de costumbre. La actuación de 1963 fue particularmente extraña. Pierre se subió al escenario solo y procedió a pronunciar un elogio fúnebre de Timothy Goffard en la voz de una mujer no identificada. Extrañamente, la fundación descubrió que no se realizó un funeral para Goffard. En 1971, las actuaciones de los títeres se volvieron mucho más inanimadas, sus voces se volvieron monótonas y sus movimientos más lentos. A menudo un títere tendría que golpearse a sí mismo para restaurar el movimiento fluido de sus extremidades. Esto continuaría en todas las actuaciones futuras. En 1973, SCP-6373 realizó una parodia de comedia situacional, en la que Pierre y sus 2 hijos, interpretados por Jack y Gluton, se turnaron para golpear y romper a Amy. Esta tendencia de abuso físico hacia Amy aumentaría con frecuencia con el paso del tiempo, como esta actuación de 4 horas de 1976, que consistía en las siluetas de los títeres desde detrás del escenario torturando a la pobre, todo mientras Amy lo recibía en silencio. Durante esto, Pierre le dijo a Amy que ella era la única razón por la que los títeres estaban en su situación actual y por qué no podían avanzar. En 1979 se observó que la integridad estructural del Teatro Goffard estaba fallando. Se descubrieron masas de ratas, termitas y hongos en todo el edificio. Del mismo modo, las actuaciones en sí mismas se volvieron aún más perturbadoras. Uno involucró a los títeres que recrean la historia de vida de Timothy Goffard, pero se negó a reconocer o mencionar a su esposa Cynthia. En cambio, afirmaron que murió solo y miserable, sin experimentar nunca el amor. La actuación terminó con Pierre golpeando su cabeza contra el suelo y derribándola, desatando un enjambre de larvas de moscas azules que la fundación no pudo eliminar del teatro. En 1983, los títeres realizaron una obra de teatro en la que celebraron un funeral por Amy. Después de explorar una variedad de posibles vidas posteriores de varias religiones, los títeres estaban comprensiblemente confundidos acerca de cuál era el correcto y cómo podrían lograr la salvación. Y entonces Jack tuvo una epifanía exclamando: ¡Sé la respuesta! ¡Estamos todos muertos! ¡Esta es la única vida después de la muerte! Luego los títeres quedaron inertes y permanecieron así durante una semana. Para 1984 los títeres no ponían casi ningún esfuerzo en sus actuaciones. Uno los involucró fantaseando abiertamente con lastimar a los miembros de la audiencia y terminó con los títeres eligiendo a una pobre investigadora de la fundación de la audiencia como voluntaria y rompiéndole el brazo todo mientras se reían. En otro, los títeres indicaban los nombres completos, cumpleaños y fechas de muerte de todos los espectadores del Teatro Goffard, desde su apertura hasta el presente, y esto incluía a los investigadores de la fundación observando. Los movimientos de SCP-6373 eran torpes y lentos y su habla arrastrada. Estaba claro que los títeres estaban en sus últimos actos. En 1985, cada actuación había degenerado en un frenesí de autolesiones realizadas por los títeres, desprovisto de iluminación escénica y acompañado de un acompañamiento musical ruidoso y apenas armonioso. Se escuchan gritos femeninos y risas masculinas en todo momento, pero las cosas empeoraron aún más a lo largo del año, ya que se degeneraron aún más a periodos de estar sentados o de pie y divagando incoherentemente frente a la audiencia. Las representaciones eran completamente indescifrables, y todos los diálogos consistían en gruñidos, gemidos, gritos y llantos. El 6 de junio de 1985, SCP-6373 realizó otra actuación. Los títeres se pararon uno al lado del otro durante 18 minutos antes de inclinarse y caer al suelo. No se escuchaban luces ni música. Después de esta actuación, los títeres comenzaron a descomponerse, despojándose de sus exteriores de papel maché.
Cuando esto se completó, se reveló que el interior de los títeres estaba compuesto de restos humanos y órganos. Pierre contenía un cerebro, Jack un corazón, Gluton una masa de piel y tejido, y Amy estaba vacía. Todo este material había sido cortado limpiamente y obtenido de un solo individuo. Cuando la fundación desenrolló el tejido de piel contenido dentro de la marioneta Gluton, no hubo duda sobre a qué individuo se parecía. Cynthia Cordier, la esposa de Timothy Goffard. El objeto fue reclasificado como neutralizado y nunca más se observaron actuaciones o actividades anómalas relacionadas con SCP-6373. Ahora echa un vistazo a SCP-701, la tragedia del rey ahorcado, y SCP-5049, depósito de homúnculos de descuento de Demon Dan, para más SCPs que desdibujan la línea entre el entretenimiento y el terror.